Y más o menos estoy así en este trabajo cotidiano, que hago recortes de periódico que compro más o menos 2 veces por semana, y ahí voy recortando. Por ejemplo, esto lo recorto, luego le recorto aquí, y ya sale una tira negra, luego aquí abajito, y eso me va sirviendo todo lo que está aquí de impresión de formato, y ahí voy haciendo mis collages. Pues mira, aquí estoy siempre haciendo algo, y hace tiempo descubrí este tipo de, que no es nada nuevo, de hecho, ¿qué es lo nuevo? Está difícil. Muchos pintores se lanzan a descubrir el mundo, pero no, ya todo está dicho. Y ya algunos de los historiadores, ensayistas, etcétera, después de la pintura de rupestre, ya no se ha logrado hacer nada. Bueno, mi nombre es Daniel Manrique Arias. Me gusta que me digan Manrique. Normalmente la gente me conoce así, Manrique. Cuando me han preguntado, por cierto, han sido pocas veces que me han preguntado que quién es Daniel Manrique. Pues quién sabe. Creo que los que menos nos conocemos somos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando decimos quiénes somos, muy difícil porque está fantaseando. Decimos lo que queremos ser, que muchas veces ni siquiera podemos. Es parte de la naquez, no hay que ser naco, pretender querer ser lo que no se es, así de volada, ¿no? La definición de mi personalidad seguramente será desde chavito, lógicamente no desde que nací, y yo tengo memoria, no me lo creen, pero desde que andaba yo gateando. Y una impresión que me causó el ambiente donde yo estaba, tanto el interior del cuartito donde vivíamos, hasta un poco la calle que comenzaba yo a explorar, no me gustó naditita. Y con esto quiero decir que no me haya gustado Tepito o mi cuarto de vecindad, sino que ahora lo interpreto bien, y la verdad es que no me gustó la vida, no me gustó estar vivo, no me gustó haber nacido. Mi niñez creo, no estoy seguro, pero creo que como la mayoría de la infancia,
siempre es una infancia feliz, porque no tiene uno conciencia de las circunstancias, ¿no? Y en esa felicidad infantil, bueno, pues ahí viví conviviendo con mis amiguitos de la vecindad. Fue una etapa realmente muy bonita, sobre todo de los 7 años hasta los 12 más o menos. Los chavos ahí de la vecindad, en ese tiempo andaba de moda la lucha libre y yo era un apasionado de la lucha libre. En aquel tiempo había personajazos de ese deporte que ahora lo entiendo, como la mayoría de todos los deportes, no digamos el fútbol, ¿no? Que son deportes espectáculo, estupidizadores, ¿no? Para someter a la gente mientras los políticos hacen de las suyas. Bueno, tuve un chance después de estarla pensando, de que nada más estudié la primaria y ya para recibir el certificado de primaria, de la instrucción primaria, platicando ahí con unos amiguitos, estaban felices porque ya iban a ir a tal o cual secundaria y algunos iban a seguir siendo amigos porque les había tocado una misma secundaria. De momento se percatan de que yo estoy ahí y me preguntan que yo en qué secundaria iría a dar. Yo les dije que yo ya no. ¿Cómo que ya no? No, yo salí de aquí ya a trabajar. Además pienso que jamás en mi vida volveré a pensar en una escuela en calidad de alumno, porque las escuelas de cualquier tipo son lugares de idiotas para estúpidos. Mis cuates abrieron la bocota de esta mañota y se abrieron, y yo me recargué en la pared y me agaché y por dentro estaba yo muerto de risa, pensando de dónde se me ocurrió tan maravillosa idea. Y la verdad es que fueron pasando los años y efectivamente compruebo que sí, por poco y me traiciono a mí mismo. Uno, porque acepté estar un año en la Escuela de Mecánicos Torneros del Politécnico. Ahí digo, por poco y me traiciono, pero no porque fui alumno irregular, fui de oyente. Bueno, afortunadamente logré tener un oficio, no muy bien dominado, porque la verdad me gustó mucho el oficio, pero no tuve la capacidad de asimilarlo. Siempre me distraía. Y como verán, tengo mis 5 dedos completitos, pero a la mayoría de los torneros siempre les falta 1 o 2 dedos. Pero bueno, y la segunda ocasión que por poco y me traiciono fue cuando entré a la Esmeralda, la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Pero tampoco me traicioné, porque entré, como yo no tenía la secundaria, no la tengo, no me aceptaron en San Carlos, y por poquito y tampoco me aceptan en la Esmeralda por falta de la secundaria. Pero el cuate que estaba ahí en las oficinas me llamó, dice, ¿de ver le interesa? Pues sí me interesa, pues hay un chance. Le digo, ¿cuál? Pues el taller libre de arte para obreros. ¿Y eso cómo? No, pues aquí lo inscribo y después ya viene si quiere, ¿no? Si quiere, porque a nadie le interesará si viene o no viene, ¿no? Será asunto suyo. No damos ningún documento de que se estudió aquí. Si usted quiere, viene, si no, ya usted sabe. Dije, no, pues es para mí, y acepté. Entonces estuve 4 años asistencia nocturna en la Escuela de Pintura y Escultura de la Esmeralda, el taller libre. Y ahí pues no aprendí a pintar, pero sí dibujé mucho, todos los días durante esos 4 años, y además entendí las diferencias que hay en el ámbito de las artes plásticas, ¿no? Ya distinguía yo, que yo no sabía, no podía distinguir la diferencia entre la pintura de calendarios a la pintura clásica, ¿verdad? Y después la llamada pintura de la escuela mexicana, que efectivamente no existe tal escuela, pero así como el impresionismo, ahora más o menos me imagino, que dice la escuela impresionista, es que efectivamente no había escuela para aprender a pintar a la manera impresionista, ni tampoco de las demás corrientes o estilos artísticos. La escuela de pintura es un modo de pintar a la mexicana que trajeron de Europa, creo que Alfredo Ramos Martínez me parece, y luego lo continuó Diego Rivera en las clases de pintura al aire libre en Tlalpan, allá en Tlalpan hay un bosque y una de las fuentes brotantes de Tlalpan.
Y luego después ya se hizo la Esmeralda, y Diego Rivera apoyó mucho con sus ideas socialistas, apoyó mucho la Escuela Libre de Pintura, que era para quien fuera, pero especialmente para los jodidos. Bueno, el asunto es que de momento borran esa trayectoria tan estupenda que tuvo el Taller Libre de Arte para Obreros, y tanto San Carlos como la Esmeralda las convirtieron en academias o escuelas de diseño. A los que quisieran les harían valer los 4 años como un año formal, y ya seguir la carrera formal también, ¿no? Para que fueran artistas profesionales, pintores profesionales. Y la neta, a mí me cayó mal eso, no, yo no lo vi, no lo sentí lógico así por intuición. Y yo dije, no, no se la chingada, yo ya me salgo. Así que yo solito me gradué, un día dije, ya no regreso. Y ahí empezó lo bonito, porque efectivamente ya, es, por decirlo así, ¿no? O así se dice, ya estando en la calle, pues ¿qué? ¿Por dónde le jalo? Un día desesperado, dije, se acabó. Ya no quiero ser nada ni nadie, vamos a la chingada, nada. No, pero yo quiero pintar, ¿no? Entonces se me ocurrió pintar las calles de Tepito. Primero empecé pidiendo permiso y después más o menos me invitaban, a veces me gritaban, ese pinche loco, bájese de ahí, ¿no? Pero me fui dando a conocer y otras gentes me reconocieron
¿qué tal, joven Daniel? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué es este el que pinta esta la poesía? Ay, pues ya todo va, se ve rete bonito. Por ejemplo. Nada más que la mayoría eran de clase media. Eran de la Narvarte, de la del Valle y otro de por allá, de por Vallejo Insurgentes, por allá. Más o menos 2 primeros años jalaron y se armó bonito, porque lo primero que hicimos, además de esto, fue una exposición, que fue una de las primeras exposiciones o exhibiciones, ¿no? Instalación, allá por 1973. Ya antes había sido otro cuate, Felipe Ehrenberg, que había hecho una exposición así que no fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros aquí en México en hacer ese tipo de conceptos de arte, de instalación, ¿no? Cómo este trabajo profundamente ideológico, sin teoría, autodidacta, con su propia habla convertida en lenguaje para explicar las cosas, con todo un modo de decirlas, es decir, usar mucho el cartel de la lucha libre, aquellos carteles muy grandes hechos con tipos de madera muy grandes también, con varios colores. Todo esto que hizo que aquella memorable exposición de Aquí Tepito conozca México sea un acontecimiento histórico en la historia cultural de México, obviamente ignorado por estos historiadores y demás que no salen de sus cubículos y de los recintos fresitas de la universidad y de las esculturas geometristas y los actos conceptuales y los performances que solo, no, ellos tampoco los entienden, sino los necesitan explicar. Pero esta historia es fundamental para entender el México moderno. La historia del arte narra que fue en la Galería de Arte, en la Galería de José María Velasco, donde se hace la primera instalación, algo hasta ese momento no visto, hasta algo vanguardista, sobre todo para el público mexicano, que se hace en esa galería poniendo la vida cotidiana, o sea, haciendo instalaciones sobre la vida cotidiana, con las camas de ellos mismos, con las puertas del baño de la vecindad, etcétera. Recordemos que Tepito siempre ha sido visto como una zona de alto riesgo desde muchísimo tiempo antes, porque se decía que se vendía fayuca, se vendían cosas robadas, pero bueno, esta idea también tiene la otra parte que es la gran riqueza artística, como decía yo hace rato, e intelectual de los habitantes originales de Tepito. Entonces, este boom que hace con esa exposición que se llamó Conozca México, visite Tepito, un poco para desmitificar toda esta mala fama que se generó en Tepito durante mucho tiempo, ayudó para que se creara el grupo Tepito Arte Acá, que era un colectivo, y como decía yo, era la parte más visible, el maestro Manrique. Daniel Manrique, como yo, somos nacidos en el barrio de Tepito. Él muy cercano a donde yo nací. Él nació en la calle de Carpintería, a un lado de una pulquería muy famosa que se llamaba La Bella Ofelia. Y yo pues en Rivero 100, a unas 3 calles. Yo nací en Peñón, la calle Peñón, pero me crié en Rivero 100. Entonces yo a Daniel lo vine a conocer casi por la década de los 60, a lo último de la década de los 60. Y ya cuando, ya más con él, fue en los 70s, cuando surge en Tepito la organización más fuerte, que fue la Asociación de Inquilinos del Barrio Tepito. Después se cambió primero fue la Comisión del 40, después la Asociación de Inquilinos del Barrio Tepito, y después el Consejo de Representantes, en el cual yo participé en todo aquello. Tanto Daniel como yo éramos muy jóvenes. Y bueno, ya ahí lo conocí ya en el rollo de la pintada de murales callejeros, ¿no? Donde ya casi hicimos como pacto de trabajo. Fue en la Galería María Velasco, cuando se montó ahí una exposición que se llamaba Conozca Tepito,
algo así como el eslogan de Los Ángeles, ¿no? Quien no conoce Tepito no conoce el mundo, ¿no? El mundo. Y ahí fue donde ya más bien, pues yo como zapatero y él como un artista plástico y literato, pues empezamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Casi siempre yo influenciado un poquito en él, porque la neta te digo, yo no tengo más que la primaria y mi oficio es zapatero. Ahora me digo promotor cultural del barrio, ¿no? Pero casi todo eso sin haber ido a la universidad, se lo debo a Daniel Manrique. Porque para nosotros la universidad fue el barrio, la de Adebis. Y mira nada más con lo que terminó pintando, ¿no? Toda una realidad, una neta, ¿no? Discutiendo con uno de los cuates, es que el siguiente paso de la Galería José María Velasco era pintar en la calle. ¿Cómo le podíamos poner a lo que íbamos a hacer? ¿Qué no? Ahora sí que qué nombre matarilirilo, ¿no? ¿Cómo le vas a poner eso? Bueno, se me ocurre que sea Tepito Arte Acá. Aclarando que primero fue Arte Acá. Pasando 3 años ya le agregué lo de Tepito Arte Acá. ¿Y ahora por qué? Pues precisamente porque cuando le dije al cuate, ¿sabes qué? Esto es Arte Acá. ¿Y qué es Arte Acá? Yo, mira, no sé, ahorita se me acaba de ocurrir, no mames, ¿cómo quieres que te lo diga ahorita, no? Pero sí, a partir de ahorita, de por vida, me juro a mí, a nadie le juro, me juro a mí mismo que de por vida me voy a dedicar a aclarar lo que se me acaba de ocurrir. Pues bien, cada vez más he ido aclarando que es, además de pintar murales en las calles, también es hacer un análisis de que para qué. Porque sí me llamó la atención que la gente común y corriente está totalmente alejada del concepto del arte. Totalmente. Pero sí hay una opinión generalizada de decir, bueno, yo de arte yo no sé nada, ¿no? Pero pues me gusta o no me gusta. Pero entonces a mí se me ocurrió que debería tener un contenido. Y el contenido fue precisamente lo de la cultura popular. Pero la cultura popular no de divertimento, no de desmadre, sino el verdadero significado de la cultura popular, que es saber para qué tenemos las manos. Aquí me fui dando cuenta de la peligrosidad, precisamente lo que me preguntabas ahorita, que en ese tiempo ya estaba totalmente inmerso Tepito en la fayuca. No sé de dónde surge la palabra, pero significa comerciar con objetos traídos del extranjero, disque metidos a México, de una manera ilícita, ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal? Estando ahí a pleno día, a pleno sol y en el mero medio de la calle, ¿cómo va a ser ilegal? Entonces me comencé a dar cuenta que había una transotota de parte de las autoridades y muchos tepiteños, pero también me di cuenta del peligro, porque eso ya estaba desestabilizando el trabajo, es decir, ya estaba atentando contra la cultura popular, que la cultura popular, lo repito, es saber para qué tenemos las manos. Y lo digo de una vez, es recuperar la capacidad del trabajo, recuperar todo tipo de oficios, pero sin patrón, que se entienda, sin patrón. Porque en Tepito, precisamente por muchísimos años, más de 150 años más o menos, se dio una gran intensidad de trabajo simultáneamente con la delincuencia. Sí, pero había mucho trabajo. Y las gentes trabajaban en lo que querían y cuando querían. No se debían a un patrón, se debían cuando mucho a un cliente. Ya sea en la reparación de lo que fuera, como en la reparación de autos y pintura de autos, el trato era con el cliente, no con un patrón al que estaban trabajando. Eso a mí también me llamó mucho la atención. Entonces decidí canalizar todo mi trabajo, que como ahora lo digo, el arte verdadero debe estar íntimamente relacionado con los oficios.
Y la otra, aparte esta voy a ocuparla. Con máquinas, ya nomás ya no. Ya, 14, ese primero, ya muy bien, sí. Así es, ¿verdad? Muy bien. Mañana te lo tengo. Mi planteamiento de Tepito ahorita, ¿qué es eso? Y ahora, pensándole bien, pues ya veremos alguna parte de mi trabajo que a lo mejor van a decir, pues no se ve lo que dice. Pues seguramente no, ¿eh? Sí se ve un poco. Pero también digo que a lo mejor soy un pintor maleta, porque no he podido, aunque se me ha logrado un estilo, no he podido consolidar la propuesta que estoy haciendo del arte relacionado con los oficios y la importancia de los oficios. No le he podido lograr, por lo menos sí he podido estructurar mi pensamiento y por lo menos tenerlo en teoría. Y que esto debe ser de responsabilidad de los artistas plásticos, pero también de los que no son artistas. Deben saber precisamente lo que es el arte, aunque no sean artistas, que no sean pintores, escultores, grabadores, aunque no sean actores, músicos, bailes, aunque no lo sean. Pero deben saber qué es el arte. Ahora yo digo, para responder la pregunta, ¿no? ¿Qué es arte? Conste, lo digo yo, así que ustedes sabrán si me confían o no. Yo digo que el arte es la base fundamental de todo conocimiento humano. Y como no me pueden preguntar de aquí a la distancia de que están viendo la grabación, entonces yo les digo, porque el arte, antes de ser objeto, primero es sensibilidad. Y la sensibilidad es lo que primero nos conecta en el mundo donde nos encontramos inmersos. No en medio, porque no somos los más importantes en este mundo cósmico, galáctico. Es más, ni existimos. Pero acá en la Tierra, pues, dice que somos, ¿verdad? Bueno, pues la sensibilidad es lo que nos conecta con todo lo que en donde estamos inmersos. Porque además los seres humanos no nacemos siendo científicos, ni técnicos, y mucho menos políticos, ni abogados. Nacemos siendo seres sensibles. Y por medio de la manifestación artística es como comenzamos a obtener conocimiento, que después ya se desparrama a todas las disciplinas de conocimiento. Sí es cierto,
pero primero hay que entender lo que es el arte. Para él era exactamente un oficio, es uno de los artistas que creo que pocas veces se dejaba llamar artista, ¿no? Como un trabajador de la cultura, y entonces en ese sentido se relaciona con sus vecinos, con los de la zona de Tepito. No sé si en algunos momentos haya sido viva, que lo dudo, pero generalmente él era una persona que estaba pensando más en un arte que sí, tuviera un impacto estético, claro, había esa búsqueda, porque si no, pues no sería tan importante su trabajo. Un buen dibujo también, o sea, mostrar que no lo que se pinte en un lugar que es una vecindad o que es una zona urbano popular tiene que ser mal hecho, sino tiene que ser bien hecho. Y eso es lo interesante de trabajar en este oficio. Y entonces desde el punto de vista que yo lo conocí, desde el punto de vista que yo conozco su obra, es la parte más importante. A Daniel Manrique se le relaciona sobre todo con el grupo y sobre todo con el muralismo de allá, que lo desvincula, como decía, de esta intención de Diego Orozco y Siqueiros, de un arte más culterano, ¿no? Sino es un arte que está más al alcance, que lo podemos tocar, que no es ir al museo y no te acerques porque tenías la obra, sino ahí mismo en la pared se puede tocar, incluso intervenir. O sea, no era la obra inamovible y absoluta del artista, sino se le podía integrar a la población. Digamos que el matiz que le da Daniel es que el artista tiene que estar involucrado totalmente con todas las cuestiones de cultura popular, pero no forzosamente agarrar una metralleta y meterte a hacer una revolución armada. Para él era de otro tipo. De hecho, todos estamos haciendo una revolución todo el tiempo. Bueno, los que andamos en este viaje, algunos se van a las montañas y otros se van a los corredores o a los interiores de las casas o de las vecindades a hacer la revolución. Decía el maestro Martí, ser cultos para ser libres. Cuando pintaba Manrique era realmente todo un acontecimiento. La gente se acercaba, platicaba con él. De hecho, en muchas ocasiones dejó de pintar para ponerse a platicar con la gente. Pero también estaba muy a las vivas. Por ejemplo, una vez que iba a continuar un mural en Tepito, me platicó que antes de empezar a trabajar, junto a él había dos teporochos y uno le decía al otro, ¿ya viste qué es eso? ¿Quién lo puso? ¿Cómo llegó ahí? Y el otro le contestaba, pues no sé usted, güey, pues ¿qué no está viendo? Eso se llama pintura mural. Pero insistía el otro, pero bueno, igual el güey que lo pintó pues ni sabe, porque hubiera resanado primero la pared para después seguir pintando. Y respondía el otro, pero otra vez como usted que no entiende, que no ve que así como está la pintura, con esos huecos, con esos hoyos, se sienta como que la pared respira, como que la pared está viva. Y Manrique me decía, no, ñero, frente a esos comentarios de los teporochos, los pinches críticos de arte, pues realmente no tienen nada que decir. Como artista lo que te puedo decir es que es un artista excepcional, porque muchos lo conocen por su mural, por su obra mural. Nosotros lo pudimos conocer no nomás también como artista,
como pintor, como grabador, escultor, vimos mucha de la obra que dejó aquí en la organización también es escultura, y también todos sus rollos que hacía de escribir, desde temas de sociología, crítica artística, antropología, psicología, filosofía, que era el rollo que más él manejaba. Y una cosa muy importante también que muy poco se conoce de él es su obra en cuanto de teatro, ¿no? Él deja varias obras de teatro, poesía, que también era un excelente poeta. Entonces, su obra de Daniel es bastante amplia y diversa, abarca muchos géneros. Y una cosa muy importante de él, que yo quisiera resaltar, es la parte humana de él, ¿no? Realmente Daniel nunca, a través de todas sus creaciones que hizo con organización y con otras organizaciones que después él fue teniendo contacto, y en el mismo Tepito, nunca cobraba. Él sobre todo era su trabajo, identificarse con la gente, convivir con la gente. De modo que reducir a Manrique a la pintura mural y decir que este es un reflejo es aberrante. Esto está bien para algún crítico de arte posmoderno que no entiende nada, pero no para quien pueda entender a profundidad lo complejo de la producción de Manrique. Tepito Arte acá, una propuesta imaginada. Este libro de no sé cuántas páginas, porque creo que ni numeradas están, de más de 390 páginas más ilustraciones, algunas pésimas, pero que dan idea de su trabajo. Todo es escrito por Manrique, alguien se lo revisó, está escrito de corrido, es toda su vida y es de una riqueza cultural irreductible a la producción artística, ¿no? Esta es la importancia de la obra de Manrique, ¿no? Daniel Manrique era el cerebro de Tepito, carnal. El cerebro buena onda del barrio de Tepito y de muchos barrios de la ciudad, ¿no? Continuemos con el tema de la identidad, que también me llama mucho la atención, que a los mexicanos la política mexicana nos está haciendo unos verdaderos híbridos, y eso no es bueno. No es bueno porque cualquiera puede llegar, como lo hacen, y apropiarse de nuestro terreno y llevarse todo, y a nosotros dejar, si es que queremos seguir viviendo, porque además otra de mis propuestas y reflexiones que hago es que de por sí a lo mejor podría yo estar de acuerdo con que se fomente más la no identidad, porque finalmente, ¿qué es lo que somos los humanos? ¿Verdad? Ya de profundidad, ¿qué es lo que somos los humanos? Como digo en un librito que escribí acerca de que si Dios existe o no, ¿qué es Dios? ¿Qué es el arte? Y los humanos, ¿qué pitos tocan? Y ahí digo que de dónde venimos, sepa la chingada. ¿Para qué estamos? Pues nada más para estar chingando. ¿Hacia dónde vamos? Pues nada más a chingar a nuestra madre. Otra claridad de definición de esas preguntas fundamentales no hay. Y nadie las ha respondido. Pero si estamos en el relajo humano, yo digo que es necesarísimo tener conciencia y claridad de tener identidad. Y dentro de tener identidad, definitivamente no se vale que estemos sometidos a un sistema. No se vale, o sea, es indebido, es incorrecto que seamos tan formales. La formalidad es esclavizante. La formalidad nos desmadra totalmente. Debemos ser totalmente informales, improvisados y espontáneos. Y eso, a ver si sí.
Pues se dice mucho en teorías académicas de que el individuo es según su medio, ¿verdad? Sí, pero no. Porque en Tepito, por ejemplo, el ambiente hace que haya mucha delincuencia. Pero también el ambiente hizo que hubiera mucho trabajador y muy buenos trabajadores de todo tipo de oficios, casi artistas. Les faltó tantitito, se quedaron en excelentes artesanos. Arévalo, por ejemplo, con su oficio de zapatero, estuvo yendo como 5 años a Chiapas, llevándoles capacitación zapatera al ZLN, además de todo lo que ha hecho en Tepito. Él. Luego, ¿quién es Carlos Plasencia? Fue quien, no sé cómo se dice, instaló radio indígena casi en la mitad de la República Mexicana. Y con eso ayudó a muchísimos grupos indígenas y lo quieren mucho en diferentes estados de la República. ¿Quién es Antonio Paz? Antonio Paz es un líder de la Guerrero que cuando el terremoto alivianó como cerca de 2.500 familias con el método de la autoconstrucción, o sea que prácticamente les regaló su casa porque precisamente no la han pagado y no la van a pagar, lo cual me parece a toda madre. Pero yo no propongo grupos de obreros. Yo no sé cómo se puede llamar. Algunos dicen que cooperativas. Yo no sé. No me he enterado muy bien cómo funcionan esos grupos. Pero sí trabajar de conjunto, sin patrón, y que todo el producto de nuestro trabajo sea repartido. Ya sé que están pensando que tengo un pensamiento socialista utópico. Bueno, no es utópico. Es fantasioso. Es fantasmagórico, no, ya sé, pues por ahí voy. Y para aclararlo y acentuarlo más, yo estoy diciendo que yo voy tras de lo imposible, que eso es lo importante. Hay que ir tras de lo imposible, porque si se dan cuenta, o si le echan cacumen, se van a dar color que efectivamente estamos en y tras de lo imposible. Entonces, ¿por qué ir tras de lo posible? Cuando que la mayoría van tras de lo posible y aún así todavía fracasan. Y ahí es parte de lo que yo también digo. Elegí el camino del fracaso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo. Pero me di cuenta que el camino del triunfo está súper saturado, está retacado de quienes quieren triunfar. Y el camino del fracaso está solitito. Y como yo quiero hacer algo, pues me fui por el camino del fracaso. Ahí nadie me estorba. No voy compitiendo con nadie, porque hasta con otra. Quien compite es estúpido. Y quien propone la competencia es un gandalla. Así que el que acepta la competencia de quien la propone es un estúpido porque de entrada ya perdió. Es mejor saber qué es lo que yo puedo hacer y hacerlo con todas mis ganas, pero sin competir. Simplemente lograr lo mejor que se pueda de lo que yo estoy haciendo. ¿Se podrá? Yo digo, yo voy tras de lo imposible.
Y aquí estamos en los Palomares, que aparentemente es las nuevas y modernas construcciones del Tepito del futuro, y del futuro porque así va a quedar no sé por cuántos miles de años más, pero bueno, con la participación y presencia de Luis Arévalo, con todo ese proyecto que se ha logrado, pues me tomó en cuenta, que ya lo he dicho varias veces, y hice aquí el planteamiento del Tepito Arte acá. ¿Qué es Tepito Arte acá? Ya hace muchas veces lo he dicho también, Tepito Arte acá es vida y permanencia, ¿no? Y para esto le estoy diciendo que no vamos a pasar de moda, ni vamos a pasar hasta que se acabe el planeta Tierra, hasta entonces desapareceremos. Los tepiteños, que de hecho decir los tepiteños es decir la síntesis de lo que somos México, los mexicanos. Y el planteamiento de todo este mural es hacer un desarrollo pues limitado, ¿no? Porque no hubo más recursos, pero hasta donde pude, un desarrollo histórico de lo que ha sido México y como consecuencia el barrio de Tepito. Parto desde la época mexica, desde cuando los antiguos mexicanos, que bueno, ya se dice en la historia que no siempre hemos sido mexicanos, y eso hay que cuestionarlo, ¿no? Creo que mexicanos es una invención de los españoles. Bueno, hay que cuestionar eso. Pero aquí está parte de lo importante de cómo comenzó el comercio, que el comercio en ese tiempo era trueque. Afortunadamente en aquellos tiempos no existía la lana, entonces era el trueque, que creo que es lo que funcionaría muchísimo mejor. En la parte siguiente, y es la última, es también el mestizaje, que aquí yo insisto que casi nadie habla de esto, el mestizaje África-México. Pues recogiendo parte de sus expresiones, podemos decir que con Daniel Manrique quedó pendiente todo y no quedó pendiente nada. Es decir, llegamos hasta donde llegamos. Nos hubiera gustado explorar muchísimo más algunos de los hallazgos que fuimos teniendo en Tepito Arte acá, por ejemplo, con respecto a la cultura popular, con respecto al propio vocabulario, las exploraciones que hicimos en relación al espacio. Creo que son cosas que teníamos la intención de seguirlas trabajando, pero ya no lo hicimos. Lo que sí queda pendiente es qué hacemos con el legado que nos dejó Manrique.
¿qué le diría a Manrique? Pues que no chingue, que no se muera, porque nos dejó mucha chamba que él tenía que continuarla. Decirle de corazón a Manrique que siempre fue una persona a la cual él nos enseñó hasta el último momento de su existencia, y de cual seguimos aprendiendo a hoy más, porque nos dejó una gran tarea: preservar su obra, difundirla y sobre todo seguir su legado con la rectitud que lo hizo, ¿no? Sí, faltó decirle que tenía razón. Mientras nosotros andábamos acá muy internacionalistas y muy políticos, cosa que cumplimos con nuestra estancia en Nicaragua, con la solidaridad con Cuba, con Vietnam, etcétera, él se reservó para Tepito y los barrios y todo lo que significan. Los dos teníamos razón. Es decir, tanto es necesario la dimensión internacionalista y la profundización teórica, como este trabajo profundamente ideológico. Que lo más importante ahorita de Daniel es el legado. Daniel dejó mucha obra literaria y dejó mucha obra plástica, y a muchos de nosotros nos dejó las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Muchos se aprovecharon de él, pero bueno, allá ellos, como dijo Brisa el otro día, ¿no? Allá ellos, acá nosotros, ¿no? Se siente, Daniel está presente. Que ha tenido el maestro en nuestro país, pero también en otros países, porque dejó su obra plasmada en países como Canadá, en Estados Unidos, en Francia, desde luego en la UNAM, en la UAM, en el Poli. Así es que un mexicano muy valioso y un honor para la Lotería Nacional poder conmemorar con usted, señora, este valioso homenaje al maestro. Hoy presentamos el billete conmemorativo en el sorteo como un homenaje a Daniel Manrique y al 60 aniversario de la Galería. Creo que ambos coincidimos, Daniel Manrique y la Galería, en que lo importante es que la cultura no quede centralizada en ciertas élites, sino que entendemos que la cultura es mucho más amplia, más rica y más diversa. Señoras y señores, enseguida la licenciada Erika Ivonne de Anda Martínez hace entrega a la señora Emma Briseida Ávila una reproducción ampliada del billete de este sorteo del primer aniversario luctuoso del maestro Daniel Manrique Ávila. Como ustedes saben, este grupo de niños gritones se funda con la Lotería Nacional en el año de 1771, hace su primera aparición en lo que fuera el primer sorteo de la Real Lotería de la Nueva España. Señoras y señores, las 8 de la noche es la hora de la suerte. Desde esta, su Casa de la Transparencia en México, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Y le pedimos a la licenciada Erika Ivonne de Anda Martínez que invite a la señora Emma Briseida Ávila a dar el campanazo con el que damos inicio a este sorteo mayor número 3378. Número 22.949. 24,000 pesos. 24,000 pesos. Número 39.724. 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Premio mayor. Premio mayor. Número 39.724. Premio 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Premio mayor. Premio mayor. Maestro Manrique.
¿Tú qué opinas del homenaje a Daniel Manrique aquí en la Lotería Nacional? No, pues muy agradecidos con toda la gente que estuvo aquí, todos sus amigos, todos sus colegas, compañeros, familia, ¿no? Gente que yo no conocía, pero que qué bueno que está aquí presente y pues que siga, ¿no? Que este homenaje sirva para que su trayectoria siga todavía. ¿Tú qué piensas que él hubiera dicho acerca de este homenaje? Qué chingón. Qué chingón. Así es, sencillo, qué chingón. Aunque no le gustaba, ¿no? No le gustaba la publicidad de nada, pero yo creo que no se hubiera dicho que qué chingón, me hubiera encantado eso. Pues yo creo que mi papá no hubiera estado muy de acuerdo de estar atacadito, porque no le gustaba mucho los homenajes ni nada, como que a él siempre le llamaba más el apoyo de la gente, hacer cosas para la gente, convivir con la gente. Le hubiera encantado el baile y el relajo, pero el homenaje en sí no creo que mucho, ¿eh? Pues yo creo que cosas que no le gustaban, ¿no? Nunca le gustó que hicieran este tipo de cosas. No te puedo decir que, pues digo, para nosotros es algo padre que lo estén homenajeando, que se le dé un pequeño reconocimiento de algo que nunca le dieron. Pero pues digo, yo creo que como todos los días anduve jalando con él para todos lados, las cosas que me enseñó, pues también entiendo que no era algo que esperaba que le dieran. Creo que es algo excepcional, es muy difícil que un evento de esto se haga aquí para un personaje que no es considerado dentro de modelos oficiales de arte, y que abran las puertas en un espacio de este tipo a una expresión artística que es del pueblo, es muy importante. ¿Qué diría Manrique? Qué chido. Qué chido. Pues muy satisfecho, finalmente es una fecha emblemática después de un año de su fallecimiento, era como recordar qué legado nos ha dado, era no pasar por alto la celebración, el momento, la situación, y creo que era importante que esta idea se mantenga vigente año con año. Creo que se partió con esa idea de presentarlo en Lotería Nacional. Daniel Manrique abrió 1000 betas y creo que da pie a que se generen revisiones de su trabajo y reflexiones sobre todo sobre su trabajo y su posición en la cultura y en la cultura mexicana, ¿no? ¿Tú qué crees que él hubiera dicho? Yo creo que no le hubiera gustado, para empezar. No era muy dado a recibir la vanagloria, era muy modesto en ese sentido, pero nosotros tenemos la oportunidad de festejarlo la manera en como él no quiso festejarse a sí mismo. Y bueno, pues esa es parte de mi intención y hasta donde se pueda, ¿no? Yo digo que es mi capacidad y hasta donde yo viva, pues hasta ahí quedará. Dudo que haya alguien que realmente le interese, dado que pues a la mayoría de los mexicanos más bien les interesa ser gringos, ¿no? Aunque sea no de tercera ni de quinta, sino de ínfima categoría, pues allá cada quien, ¿no? Pero mi propuesta de identidad, de dignidad, de ser mexicano como consecuencia de todo un proceso histórico, bueno, pues ahí está. Y la propuesta ahí está, y quien la sepa recibir a toda madre, quien no, pues me vale madre, ¿no?